¿Qué ole? ¿Cómo están? Hoy 18 de enero 2025, por aquí nomás otra vez con ustedes. Y bueno, pues ya les di una pequeña introducción la otra vez y tuvieron mucha confusión en todo lo que dije. Pues ahora ya lo vamos a desglosar poco a poco para que les quede un poquito más claro y así darnos la oportunidad de aclarar y clarificar un poquito ese sentido de espontaneidad. Luego la espontaneidad nos hace decir tarugada y media, pero en el momento me pareció muy oportuno y bueno, sí, les doy un pequeño resumen. En cierta forma, pues yo quise más o menos decir con todo eso que pues a veces una cosa te lleva a la otra en consideraciones, ¿no? Que estamos viviendo un tiempo donde todo va como más editado para nosotros los baby boomers, como nos han etiquetado, porque pues nosotros éramos un poquito más de dábamos un poco de margen al tiempo antes de poder llegar a la acción. Nos tomábamos un tiempo de comprensión para, a veces ensayábamos y éramos muy espontáneos y lo hacíamos las cosas así de impulso para corregir sobre la marcha y aprender. Pero bueno, luego había personas que les salía todo a la primera y pensaban que nosotros estábamos mal por eso, pero pues es que hay personas que se les facilita el aprendizaje y hay otras personas que requerimos de cierto tiempo, pero pues a veces para que no se nos vaya la idea editamos mucho los mensajes, ¿no? Entonces vamos a hacer unas fe de ratas de lo que dijimos para que se acabe de clarificar un poco, porque tiene que ver mucho con la causalidad de lo que bueno, nos llevó al individualismo en la época más actual, porque antes pues sí se daba, pero no al como se ha producido últimamente. Pero pues es que miren, todos tienen su legado de aprendizaje y en base a sus convicciones cada quien estructura un, un método de pues de vida, ¿no? O de sobrellevar las circunstancias de vida y pues así hace sus planes de trabajos, todo, ¿no? Pero en cuestiones laborales, pues mientras nosotros se nos permitió estar vigentes y éramos la parte pues más que producía, pues pasamos de ser de esa parte a lo que la comparativa de lo que producimos, pues no podemos seguir manteniendo el mismo ritmo. Eso es congruente con una razonable lógica de esfuerzo que hicimos de desgaste hasta el carrito, ¿no? Sí podemos modernizar en los carros, sí se puede para que corran con más velocidad, les meten no sé qué elementos, les ponen ahí un un detonante, ¿no? Algo que los, pues haga más veloces y todo, pero nosotros pues obviamente somos parte orgánica y en base a las experiencias y nos dominamos a veces por una serie de consideraciones que se llaman prejuicios, ¿no? O sea, y ya con eso pues les digo mucho y dije más que nada. Lo que quise explicar en el fondo es esta temática, ¿no? De que queremos ser coherentes y es relativa a la coherencia, ¿no? Entonces, como decíamos, y bueno, pues sí, notablemente es también somos a veces es una de las condiciones humanas que pasan muy frecuentemente para que nos hacemos tarugos, ¿no? Si nos damos cuenta, pero a veces no nos queremos dar cuenta porque pues sencillamente no queremos perder más tiempo en repeticiones, consideraciones absurdas y todo. Nosotros vamos a lo que nos trajo a veces a la edición para evitar el cansancio, el esfuerzo, o como decía el Jaimito del Chavo del Ocho, es que queremos evitar la fatiga, ¿no? Ay, no, por cierto, no me digan de fatiga, ya estamos iniciando el año, yo ya quité mi arbolito, por cierto que no estaba tan bonito, por más que lo quise enderezar y poner, dije, no, ya no funciona, y pues como era artificial, pues ahí ya lo deseché, ya, quien quiera hacer el vintage, yo ahí lo puse ya, lo dejé ir.
y cosas así para arreglar y he estado muy hacendosa, por eso también no me fue posible participar más veces entre semana, pero ahora me di un tiempito, estaba acabando de disfrutar un cafecito de olla, ay, qué rico, de vez en cuando lo disfruto mucho, pero no lo hago muy seguido, porque pues debe de tener piloncillo y a veces el azúcar pues sí nos inflama algo, ¿no? Entonces estando en las condiciones lo hacemos un poquito más espaciado, pero a veces sí es necesario, pues digamos para acabar de, eh, pues digamos despabilarnos la mente y a clarificar después de las caminatas en la mañana que hago de aquí para allá y de allá para acá y mis movimientos, ¿no? Y ahí estábamos con el baile del buey cansado y que no sé qué, que yo le llamo. Y bueno, pues bueno, vamos a lo que nos trajo la ciencia, entonces al análisis un poquito nada más, ¿no? Les decía, es una consideración así inventada, eso que fue, yo formulé una hipótesis. Las enfermedades surgen a veces porque, pues digamos, una condición anómala del cuerpo que reacciona ante determinados estímulos y el estrés y toda la intoxicación que nos dan a veces lo que tomamos o ya sea de manera líquida o sólida, pero también eso perjudica un poco. Entonces tenemos que tener congruencia y actualizar nuestra dieta y hacer esas consideraciones también tenemos que adecuarlas porque no nomás es pues digamos acostumbrarnos o adaptarnos a un método, digamos podemos ser inventivos y creativos para evitar caer en esa frecuencia tóxica, ¿no? Entonces sí podemos y pero pues es más recomendable tratar de ir erradicando la toxicidad poco a poco, no de sopetón, a eso me refiero, y después plantearnos ya las dietas más accesibles, ¿no? Entonces, cuando empiece el año decimos nuestro propósito va a ser esto, pero la mayoría de veces como nos sentimos muy llenos de todos los excesos que tuvimos durante la temporada de pues de la papa y todo que se acentuó con todo el pues pues es la costumbre, ¿no? Ya un hábito que se ha adquirido de años y pues es difícil. Los adultos no nos pongan tampoco ese tipo de plan de erradicación tóxica de así de cuajo, ¿no? O sea, tenemos que ir a hacerlo poco a poco, pero conscientes y poniendo de nuestra parte, porque si decimos, no, nomás por ahora, ya no, pero después nos desquitamos de lo que nos hemos, se nos olvida o cosas así, por eso tenemos que aprender a ser constantes y adaptarnos a esa mentalidad y poco a poco decir, bueno, pues estamos conscientes que esto ya no nos conviene, entonces vamos a buscar un plan que sustituya, que sea más saludable y pues así vamos haciéndole, ¿no? Y pues sí, sabemos que tenemos que tener mucho cuidado y cuidarnos, ¿no? Cuídate, si tú no te cuidas, los demás, pues también, ¿no? Va a ser complicado, ¿no? Que encuentres, digamos, esa asistencia idealizada por lo que tú quieras. Y pues en eso consistió lo que yo quise decir, más o menos estaba yo analizando este tipo de entretenimientos y decía, bueno, pues en cuestiones de separar la ficción a la realidad y querer hacer nuestra realidad y realizar una especie de terapia para desintoxicarnos, a veces el entretenimiento no sustituye el, la toxicidad que queremos al nivel de porcentaje que nos gustaría. Entonces por ahí pues sí nos volvemos medio criticones y a veces nos proyectamos y bueno, eso es lo que dicen algunos, que lo que tú más censuras, yo no analicé ni critiqué, yo únicamente les di una reseña y una logística de, digamos, del comportamiento, de cómo se presentaba o nos presentaba desde mi interpretación muy personal, claro está, ¿no? De cuál era el concepto de lo
que era para mí pues un llanero solitario, pero realmente el llanero se les asignaba esa etiqueta a personas que vivían en lo que se consideraba los llanos o las extensiones de tierra que estaban un poquito aledañas a una ciudad, sí. ¿No? Pudiera ser que ya no puede. Acuérdense de esa canción que decía ¿qué? Guadalajara en un. No. En un llano y México en una laguna y que no sé qué, ¿no? Decían así. Y bueno, pues tenemos que tener un poquito de conciencia de la topografía que estamos habitando para que así nos demos una idea, porque sí existen reglas y protocolos que son sugeridos por los expertos, de lo que ha generado una serie de medidas para que pues en base al conocimiento real se produzcan menos causalidades o produzcan menos accidentes, ¿no? O sea que si uno está desobedeciendo esos conocimientos y esa sabiduría, pues ¿a dónde vamos a parar? ¿No? Es lo que yo digo. Entonces, los llaneros eran unos justicieros, ¿no? Se les daba la denominación, es un llanero, vive en un llano. Entonces, punto, eso es lo que quise decir, ¿no? Ahora, solitario, pues sí, porque realmente era gente pues así que espontáneamente pues vivía su individualidad a su manera, con sus normas y con todo lo que le apetecía, y él a su manera, desde su criterio y interpretación, lo que considerara una injusticia iba y se metía, pero también yo creo que no lo hacía nada más así como decían literalmente por el afán de ser altruista, también íntimamente en su inconsciente a lo mejor sí buscaba cierto reconocimiento de alguna manera, ¿no? Y marcar un terreno para evitar o ponerle un hasta aquí a causas que no lo afectaran. Dicen, yo cuando veo al vecino rasurar, he hecho mis barbas y pues pensaba, si yo soluciono problemáticas ajenas, probablemente a mí ya no me lleguen, ¿no? De alguna manera estaba buscando cierto beneficio, no lo hacía así nada más porque se le ocurría, ¿no? Tenía alguna causalidad, ¿no? Entonces, sí, en cierta manera no era una persona que se le considerara delincuente desde ese punto de vista. Cada quien tiene derecho a defender su manera de pensar y sus convicciones, y a demandar los derechos razonables que no pisoteen los derechos de los demás. Entonces, en base a una filosofía, cada quien ponía su filosofía. Cuando era la ley del más fuerte en el viejo oeste, en las películas de western, acuérdense que eran los malos contra los buenos, y casi los que defendían a la comunidad más vulnerable, que eran mujeres, niños y todo, que eran pertenencia de pues de los que consideraban a los defensores, los que representaran la familia, la figura generalmente era la figura masculina, a no ser que por excepciones sí se haya dado que algunas veces las mujeres tenían que tomar iniciativas cuando faltaba la presencia masculina, pero eran temporadas, y a veces también se deslegaba. Luego, conforme iban creciendo los nietos, se les delegaba más responsabilidades y ellos eran los representantes de la familia, ¿no? Entonces así se sobrellevaba a toda una población, y surgían en ese contexto las figuras que pertenecían a esa denominación que se les daba. No más que el llanero solitario de la serie se ponía una máscara, no quería ser reconocido, porque de ahí que no era una persona que se le considerara que hacía las cosas para reconocimiento público, sino que se escondía en el anonimato para proteger sus intereses desde su muy particular punto de vista, sin que tuviera metiches después que le fueran ahí a hacer, pues a bloquear o sabotear sus propósitos. Se quería mantener de forma muy independiente. Entonces tenía sus amistades, así como los líderes de otras razas, porque acuérdense que él
tenía un caballo blanco que le llamaban el bala de plata, que era Iron Silver en inglés la traducción del idioma, ¿no? Y tenía a su amigo el toro sentado o no sé qué, el que le ayudaba a veces a hacer sus maniobras para ponerse de acuerdo y pues así coordinar algunos movimientos y que le soplara o les marcara rutas o atajos que él conocía para que él pudiera ser su aparición, ¿no? A veces le soplaba dónde estaba la problemática y que bla, bla, bla. Y con su amigo Iron Silver, igual que Batman con su amigo Robin, y toda esa asociación también creó esa confusión de los cómics, que si los cómics la mayoría eran gay, ¿no? Porque no se les veía vida de pareja y todo, entonces surgió esa pues esa inquietud como cuando en nuestros tiempos yo me acuerdo que había un dibujante llamado Walt Disney que hacía dibujitos y él fue el que inventó eso de las caricaturas a base de los movimientos rápidos de un rotativo, hacía que los dibujos tuvieran movimiento y hacía varios dibujos en varias posiciones y así los iba moviendo y esa daba el efecto de una película en movimiento, ¿no? Entonces, esa creatividad que tuvo para hacer las caricaturas y sobre dibujos animados, entonces decíamos de esos personajes de Walt Disney yescos, ¿no? Que eran muy blancos y ellos amparaban siempre, estaban del lado del bien y fantasiosos y todo eso, pues eso decíamos, eran figuras, ya te crees tú, cuéntame una de vaqueros de Walt Disney, ¿no? Decíamos porque eran unos vaqueros inocuos que únicamente se defendían era una familia así la que Hollywood tenía en su programación, en sus listas y todo. Entonces esa era la cultura de allá norteamericana, no talmente, netamente, pero era una cultura que te decía, híjole, ¿no? Pues sí está muy bien y para entretenimiento, cada cultura tiene su fantasía. Aquí en México, por ejemplo, se daban otros cómics como era La familia Burrón, que Calimán y que el Chanoc y que Secub y que todo y en Estados Unidos que era que el Superman, que el Clark Kent y que no sé qué y que el Hombre Araña y que Batman y Robin y que Superman y que se tenía sus antagónicos, que el Guasón y que el Pingüino y que no sé cuántas cosas. Todo se hacía de una manera muy subliminal y muy entretenida, pero poniéndole ese halo de fantasía y de glamour, ¿no? O sea, era prácticamente como una especie de sátira que nos estaban caricaturizando el perfil de de algunas personas, ¿no? Que decían, híjole, en la vida real, pues si uno tiene esa visión así de proyector, dice, ay, ¿cómo me recuerda este personaje? No sé si ustedes llegaron a ver algunas personas que le decían, es que yo veía esta serie y en esta serie hacían esto y el otro y era muy similar el comportamiento en cierta forma, lo encuentro lo asociaban a un comportamiento muy realista de otras personas y decían, bueno, el escritor, es que eso era que, pues el que escribía las historias era tan humano. Entonces, eso nos prueba que a cualquier persona en determinado contexto cultural se nos puede haber ocurrido y a veces sin querer, queriendo, duplicamos la similitud de otro comportamiento cultural en otra región, a eso me refiero, ¿no? Entonces, la proyección se hace y como dicen, lo que tú te checa, lo que te choca, te checa, lo que tú tanto criticas es a lo mejor algo en lo que tú puedes caer o estás en circunstancias de haber caído sin darte cuenta, a lo mejor cuando estabas inconsciente lo llegaste a hacer de alguna manera y ahora ya cuando con el tiempo fuiste desarrollando ciertos conocimientos y comparaciones y analogías, pues llegaste a la conclusión de que no era lo que tú, digamos, si hubieras estado consciente lo hubieras hecho, ¿no? Pero si tenemos conciencia y somos éticos y todo, que a veces no nos conviene ser éticos y eso ya es otra cosa, pero yo digo que la condición humana siempre está consciente, de alguna manera está aquí y es inconsciente durante su etapa de desarrollo a lo mejor, pero cuando llega a la edad adulta es más complicado que caiga en la inconsciencia que porque ya tiene
o tuvo algunas experiencias y ya no se deja llevar por su fantasía, ¿no? Ya no es tan de hacer fantasías utópicas. Una fantasía utópica es sobre, pues, exagerar demasiado la posibilidad de una propuesta, una expectativa y llegar a un punto donde la realidad nos esté, salpicando a la cara que estuvimos equivocados y que no todo como lo pensábamos nos sale, que todo sale mal porque no contemplamos determinadas variables y que es necesario que hagamos un anteproyecto de vida para así tener más conciencia y digamos aminorar ese porcentaje de errores. No vamos a decir que vamos a caer en la inmunidad o en la eh, que totalmente vamos a dejar porque pues vamos a caer tarde o temprano si no lo intentamos y sobre la marcha vamos a corregir en base a nuestras experiencias, pero tenemos que hacerlo de alguna manera. El que no comete errores es porque nunca intenta nada. Eso sí es cierto, lo dijo el sabio Einstein, ¿no? Entonces, bueno, pero si no, si estamos acostumbrados, digamos, estaba yo viendo esa curiosidad en esta novela porque se supone que es un personaje muy confundido, ¿no? Y le puede pasar también a las mujeres que se vuelven muy codependientes de la paternidad como a los hombres que se vuelven muy codependientes de la maternidad y luego buscan en la pareja una similitud de comportamiento que los haga sentir en familia. Entonces por eso sienten la atracción con alguien que les dé eso que a veces pierden con el tiempo, esa codependencia que se rompe ante la desaparición de la vida de los papás, ¿no? O sea, puede ser que porque ellos se hayan decidido separarse de uno de los hijos y hayan hecho otro tipo de vida y se hayan ido a otra parte para no estar en codependencia o en pues porque se sientan incómodos porque ya sus hijos ya pertenecen a una vida pasada o otra puede ser que por enfermedad hayan fallecido y todo. Entonces, como fueron muy codependientes, pero nunca lo admiten de manera consciente, entonces tienen que pues llegar a esa conclusión y decir, pero no delegar o transferir eso que tenían con la familia, lo quieren duplicar a base de forzar o manipular para que la pareja sea o se acondicione a su manera como fueron o como nacieron. En el caso de este personaje, él no tenía a lo mejor posibilidades suficientes para hacer vida propia o fue la mamá que también manipuló mucho para evitar que él llegara a esa independencia económica y hacer que fuera dependiente de ella porque se ve que era una mujer muy fuerte, la mamá Conchita, que pues ya no tener nada más que la única familia que le quedaba era el hijo y no quería y lo manipulaba y le metía ideas de que si la mujer cualquier indicio que viera ella aprovechaba para ponerla contra de ella y que estuviera más a favor. Es el típico problema que manejan de que por eso las mujeres no quieren, dice, es que está casado con su mamá, a mí no me hace caso, yo aquí ya me vuelvo como si fuera ya también la hija o la hermana y yo tengo que adaptarme a mamá Conchita, pero como ella venía de familia numerosa donde no le habían tampoco asignado un lugar así que le permitiera que estuviera a su gusto, ella pensaba que casándose iba a tener ese lugar porque pues el enamoramiento, el cortejo, esa etapa tan bonita de noviazgo le hizo ver esa proyección y le falló el esposo a la hora de la hora. Resultó que era un hombre que inconscientemente estaba inconforme con esa posición de depender de la mamá y él no se había podido zafar. Entonces pensaba que metiendo a su esposa ya iba a ser diferente y entonces se sentía frustrado y por eso luego envenenado por la mala
manera de manipular de esta mujer, mamá Conchita, tampoco era la blanca palomita, no era la anciana tan así, ¿no? O sea, desde esa expectativa, dice uno, pues es que ahí donde dice, si aunque sea de tu familia, tienes que poner tierra de por medio, pero él dice, ¿a dónde me voy? No, mejor la que se vaya es ella, si ella ya está vieja, la meto en un albergue y punto, y soluciono el problema y le soluciono a ella el problema que ya no sea tan codependiente de mí, ¿no? Entonces había que ver más a fondo estas cuestiones para que no sea, son atenuantes, pero no deja de ser incorrecta la manera o que en la confusión tenga él, no es justificante para que se haya vuelto el golpeador de mujeres, abusivo, violador, porque hasta envenena o la droga para que la muñe no se vaya, le da no sé qué cosas porque él tenía ganas de estar con ella la mala y pues se mete cuando ella está ya toda drogada y eso lo ponen también. Yo creo que del escritor ahí yo no considero que haya sido una estrategia digo, a menos que se haya inspirado en alguna persona demasiado perturbada, porque generalmente una persona que es saludable, por muy neurótica que sea, no va a hacer ese tipo de actos, ¿no? O sea, si era un enfermo, que el alcohol lo había, y el contacto con mujeres que cuando no le respondía a la mujer y todo se iba también, era muy, frecuentaba mucho ese tipo de relaciones y ay, es toda una historia, ¿no? Pero bueno, ya les spoilé parte de esta historia para volver a amar. Era uno de los personajes de la historia, porque les dije eran como 6 mujeres. La otra historia de otra mujer también era la mujer de magnate de la inmobiliaria, el señor Braulio, que se supone que era, pues aparentemente era exitoso porque él era el que había manejado hábilmente sus finanzas, había a lo mejor empezado muy así, haciendo estrategias pues muy, no sé, no se dice ahí en la novela, pero sí se supone que llega a un estatus muy de empoderamiento y aspira al máximo empoderamiento, que es coordinar y presidir la administración de varias inmobiliarias, que era una especie de pues acuerdo o cosas así, que porque era la figura que proyectaba la imagen ideal de un magnate exitoso con una familia, y resulta que detrás de esa imagen no, pues era una imagen totalmente falsa, porque él no tenía esa eh, habilidad para hacer lo que realmente estaba proyectando, era una falsa imagen nada más, ¿no? O sea, que vivía de pues lo que se dice la simulación, ¿no? Que es algo muy propio de personas que quieren, es como una estrategia, generar más productividad a base de proyectar que son realmente más productivos de lo que realmente son, pero en otro sentido, ¿no? Quiere manejar la imagen de que es capaz de manejar, de que es tan exitoso en la vida profesional como en la vida personal, y eso es muy difícil de lograr. Son personas totalmente fuera eso sería lo perfecto, pero no siempre, porque si dedicas más tiempo a lo que es tu vida profesional, obviamente vas a estar ausente y puedes fallar, y a la larga pues sí te pueden abandonar porque no llenaste, digamos, esa parte que te faltó de afecto, y a veces no es fácil encontrar a una pareja que sea tan sacrificada, ¿no? O sea, también tiene derecho a tener una vida que la llene, y si es una persona que dependió mucho de él o a la que él compra y no le da más que la condición a cambio de darle lo que ella no tenía en su familia, o sea que casi casi la compró, ¿no? Es como una mascota, la mujer, Valeria, ¿no? Entonces, estos son los síntomas de una novela hecha yo creo que
pues muy pensada en situaciones o informaciones. Se debieron de haber recabado demasiada información para llegar a ser una novela que realmente muy bien escrita y bien producida, pero pues de la ficción a la realidad todavía había que ver, porque está un poco influenciada por otra cultura, porque eso de que proyectaban en otras culturas, en el entretenimiento de otras culturas, vamos, para que me entiendan, no era lo mismo en comparativa con entretenimientos que eran muy orgánicos, muy regionales o muy considerados en comparativa con las problemáticas de otra cultura. Aquí en México, en otra región de México, no se daban esas circunstancias. Decíamos, no, pues es que los gringos son medio como muy, muy cachondos, ¿no? Demasiado perturbados por esas cuestiones como que manejan ellos otro tipo de, para mi gusto, es, pues sí, es otra cultura, efectivamente, pero como que está muy, cuando México se deja influenciar por otras culturas, vamos, se intoxica un poquito y puede producir copias de otra cultura que no son propias de esta cultura, y eso pues sí nos puede parecer interesante porque resulta muy ameno en un tipo de ficción, pero pues así como que sean coherentes con la realidad que vivimos, solamente que sea personas que quieran hacerlo, manipular para que se den de esa manera, y a veces no funciona así porque tenemos otra constitución, otra educación, otros digamos otros valores, ¿no? Consideramos más apegados al menos que eran, bueno, era la diferencia entre nuestra cultura y la otra, pero México se volvió multicultural y eso afectó un poquito la, la visión que teníamos de una propiedad exclusiva de una sola región. Entonces hizo una hibridez y una revoltura que es lo que está vigente en la actualidad. Es una, pues una combinación, ya no es netamente nacional, sino ya nos volvimos algo así como, por eso se dice que es latinoamericano, ¿no? Porque nosotros seríamos parte de ese latín, pero pues éramos más de la cultura que nos conquistó en la antigüedad, de esa, de un poquito de esa educación que nos legaron estos conquistadores que venían de una educación un poco de Grecia, de otras partes que nos convidaron. Entonces eso se volvió esa revoltura, y entonces los que somos ya ven que en México eran los nopales y los chayotes. Los chayotes somos los combinaditos, la mezcolanza de razas, y los nopales son los nativos netos de la cultura mexicana. Entonces, los que somos chayotitos nos impregnamos así la hibridez y le convidamos a esas culturas que nunca acabaron de aceptar ese tipo de que se les hizo muy fantasmagórica, y siguieron protegiendo esa visión regional. Entonces, eso es lo que hace interesante lo que se dice en mis clases de antropología social que estoy inventando aquí, pero eso es la curiosidad, y las hipótesis que les hago es para que investiguen, no se las estoy dando como una verdad totalmente cierta, ¿no? Pero eso es la visión que nos ha dado el entretenimiento en el tiempo que hemos estado haciendo estas comparativas. Pero entonces el llanero solitario, vuelvo a decir, que era una persona propia, un nativo de los llanos, pero con esas características de individualismo, de tomar iniciativas, de ser un líder en lo que es la conciencia social y querer. Por eso les digo que en cierta manera se volvió un sociópata, de haber sido en sus inicios pues hasta cierto punto un justiciero y mediático, y que fue creciendo con el tiempo al volverse multicultural, una región donde ya le tocó habitar, pues ya pasó a convertirse, a dejar una escuela de esa bueno, se volvió una mezcolanza, ¿no? Con las personas inconformes, de que eran personas, los llaneros solitarios eran inconformes de alguna razón social, pero
actualmente sí hay mucho inconformismo social por parte de personas que han visto invadida y hasta, como se dice, pues en cierta manera agredida. Han recibido agresiones muy fuertes por tener que defender sus convicciones y sus ideas individualistas y hasta ser comparados o también molestados y perturbados en su condición, que a veces no han podido, no hemos tenido una educación así muy buena en las cuestiones de relaciones sexuales y que de procreación como debiera ser. Entonces es una educación que los papás con valores nos han inculcado muy bien de hacer programaciones, estas relaciones, pero al quererlas hacer de otra forma, de una manera sin la bendición de que debe de llevar, entonces estás haciéndolo por iniciativa propia, por copiar otras razones, por darle nacen los bajos instintos y nace esa combinación anómala y es una conducta antisocial, ¿no? Entonces, por eso yo, de una manera muy, digamos, quise ser un poco humorística, ¿no? Pero decimos, así son los llaneros solitarios modernizados, ¿no? Entonces, esos son las personas, entre mi concepción de lo que fue y lo que ahora es esa comparativa de baby boomer. Entonces no me hagan mucho caso, ustedes nada más traten de entender que mi objetivo en sí es plantear que sea, digamos, sobre todo en donde hay concentraciones con el objetivo de la educación y que cada quien tiene sus prejuicios y su manera de percepción de lo que debe y no debe de ser en la relación completa humana para hacer un plan de vida social. Pues entonces, para crear una estructura sana, saludable, dicen, no, pues es que a mí mis papás me enseñaron así y así tiene que ser, pero ya con el tiempo van comparando y van viendo es que mis papás estaban equivocados porque no es así como me lo plantearon y empiezan a querer inventarse una nueva filosofía de vida y a veces pues en esos inventos se van creando antihéroes o personas que inconscientemente están adoptando comportamientos que aniquilan y que están exterminando toda una población. ¿Por qué? Porque no son coherentes con una realidad congruente con lo que debiera ser su sentido, de encontrar su sentido de vida de manera individual y no irse a la voz del pueblo, ¿no? Porque quiero estar a la moda, quiero comprarme, quiero poner esto y acumular cosas que no necesita y meterse en broncas solo por defender causas que, pues nomás, por pura puntada, porque le divierten y porque, pues si la mayoría es así, pues ¿qué me importa? Yo también quiero disfrutar, quiero meterme en ese concepto, quiero perderme y para encontrarme me tengo que perder primero para conocer y comparar, pero si te pierdes y ya no te puedes reencontrar y te quedas ahogado y te vas por la puerta falsa, nadie te va a poder sacar, aunque quiera tengas una familia que tenga pues psiquiatras, tenga maneras de traerte a la realidad. Nada, nada. Y eso es lo que les pasó a muchas personas que estaban inconformes, que no querían ir a pelear por una causa que no entendían, ¿no? Los sobrevivientes que tuvieron pues se puede decir hasta cierto punto, bueno, que sobrevivieron a aquellas batallas y que quisieron incorporarse de nuevo a su etapa anterior de vida, no pudieron, entonces como una especie de protesta y de no poderse resignar, contagiaron a personas que estaban muy saludables y les convidaron la droga, ¿no? Esa es otra hipótesis que puede ser muy cierta, ¿no? En lo que se vio en los movimientos de por ahí de los finales de los 60, ¿no? Cuando estuvo de moda también que los hippies, que los movimientos, los rockeros que se vestían con chamarras de cuero y para asustar y aterrorizar y todo y defenderse usaban, se golpeaban y en las estas, ¿cómo se llama? Esos actos de violencia para protestar como manifestaciones ocasionaron pues sí, que un gobernante asustado pues hiciera pues uso de la fuerza pues así de lo que es otro tipo de fuerzas, ¿no? De más violencia y generaron ese tipo
pues de cosas que fueron horribles, ¿no? Y entonces los llaneros solitarios del rock que vivían en una soledad muy queriendo ser o empoderarse de todo lo que hacían y que conocían y vivir al máximo sus sensaciones y sus experimentar la vida de apasionamiento de todo eso fue lo que me dejó a mí en claro que trajo tanta pues ya para se fue acabando ese tipo de cosas, se fue decayendo y se fue transformando y quedaron por ahí dos que tres cosas que nunca se pudieron erradicar y de ahí fueron sobreviviendo la célula que formó estos seres, ¿no? Los llaneros solitarios que fueron emulados de una figura cómica, así que digamos les gustaba jinetear porque les gustaba su adicción al sexo y todo eso, son símbolos que nos querían meter en esa pues parte de la cultura que ilustra lo que es la vida a través de los pintores es su lenguaje como lo hizo un Siqueiros, un Diego Rivera en los muros de lo que fue la historia o lo que cómo se formaron algunas culturas actuales y cómo se fue transformando los movimientos sociales y todo eso. Y bueno, pues eso es el entretenimiento actual que nos ha tocado vivir y bueno, ya más o menos medio que quise yo tratar de clarificar o de interpretar un poquito esa antropología de todos los tiempos, de relativista, y bueno, sí, no soy una buena o no sé si sea buena o mala, yo nomás planteo hipótesis, pero de hecho eso es lo que a mí me pareció interesante de manera un enfoque, tratando de darle un enfoque más congruente con una razón de por qué, de nivelación, de demanda, de equilibrio social que se requiere en la actualidad, porque pues sí hay que poner hay que explicar por qué es necesario a veces cumplir con ciertos protocolos y por qué es esa confusión que no se está dando, que sí se está dando. Pues es que hay una división siempre conservadores contra liberales, chayoteros contra nopalcistas y revolturas sociales, ¿no? Bueno, esa conclusión me queda. Y bueno, pues ya, cada quien que investigue el tema que le guste de estas cuestiones y bueno, pues los que les gusta hacer videos interesantes, ya les di una probadita, ya ustedes ahí pues investiguen y pónganlo más para que nos acaben de clarificar eso. Les agradezco otros videos que me han dado de documentales donde han venido las comparativas de arquitectura a través de los tiempos en la Ciudad de México, cómo era la movilidad y todo eso. Es interesante cuando haces un emprendimiento para estudiar, para proyectos de la facultad que tú decidas estudiar, ¿no? O sea, las tendencias como fueron y siempre se tiene que tener un antecedente antes de buscar algo hacer un proyecto de vida profesional, yo digo, ¿no? De emprendimiento. Bueno, pues es lo interesante tanto de manera administrativa, lo que es lo interesante de ser congruente con la administración que tienes y no hacer proyectos tan utópicos, ¿no? O sea, porque por ejemplo así se construye lo que es cómo se acomoda las diferentes necesidades en una ciudad a través de una coordinación como lo estaba antes la Ciudad de México, que me parece interesante, que el principal centro de comercial era la zona histórica, ¿no? El centro histórico y ya lo demás, todo los que quisieran saber de novedades iban al centro histórico y entonces cuántos centros comerciales de la magnitud de lo que fuera el centro histórico se han reconstruido y multiplicado y eso es lo que se llama una industrialización que ha excedido la capacidad de administración, ¿no? Entonces puede causar ciertos anomalías, ¿no? Que se produzcan a futuro puede haber, ¿no? Incluso la posibilidad
que a lo mejor si no se encuentra el equilibrio a tiempo, sí puede ocasionar efectos secundarios contraproducentes que lleven a pues que aniquilen la humanidad, ¿no? Eso es el temor de todas las personas que pues por no tener por cuidar otros tipos de intereses, descuiden la ecología y lo que preserva la vida humana a través de lo que es el alimento orgánico. No nomás es el cultural, el del quehacer, que no se desequilibre eso, que sea congruente para que encuentre un acomodamiento más ideal, ¿no? Entonces nos van a dejar como esa serie, el título me pareció interesante, esos huérfanos de su tierra, que no puedan ser dueños de su tierra porque todos los bienes están siendo saqueados por otras regiones y todo es de exportación y no tenemos ningún beneficio. Entonces ahí se está cayendo en una especie de anomalía administrativa, ¿no? Entonces ese es el temor de los que tienen una visión más coherente con lo que se ha vivido, y ese es pues lo que tenemos que cuidar mucho nosotros, los que tenemos que cuidar y proteger la producción nacional. Y por ejemplo, esa problemática del maíz transgénico, por ejemplo, nos da una idea más o menos de la erradicación de los valores nacionales de los que hemos vivido siempre, y de los que son producidos a nivel industrialización para generar más ganancias hacia alguien que lo inventa con ese propósito. Nosotros, los que teníamos de años de consumir un maíz sano, ahora que se nos obliga al maíz transgénico, pues imagínense qué problemática tan peor, y eso es real, Bueno, pues todos los dejo, ya me voy a hacer lo que tengo que hacer, ya me llaman ahí las ocupaciones, sale pues, los veo luego.